Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por la tardanza, por enviarles apenas el... No me había acordado que no les había mandado la invitación. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Espero que estén muy bien también. Es importante lo que vamos a ver el día de hoy, que es el teorema de Stock. Sí, vamos a dar inicio a esta parte del teorema de Stock. Vamos a ver alguna manera una introducción y vamos a tratar de elaborar la demostración. Es un poco extensa la demostración y no creo que nos dé tiempo, pero si se presta el caso podemos introducir un ejercicio, pero es poco probable. El teorema de Stock, en esencia, como lo mencionábamos ayer, ya, bueno, no ayer, la clase pasada, al final, nos enfoca a tomar una integral de línea en el espacio, ¿sí? En el espacio tridimensional, y en donde al calcular esta integral de línea se propone, si es una trayectoria cerrada simple, se propone calcular la integral de línea a través de una integral de superficie, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ver este esquema, por qué se pone así. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, algo que debemos de recordar, ¿sí? Es de dónde parte todo esto con respecto al teorema de Stock, ¿sí? Si recuerdan, cuando introdujimos los campos vectoriales que tienen que ver con el rotacional y la divergencia, de alguna manera, si ustedes recuerdan, bueno, por ponerles un ejemplo muy, muy básico, la Tierra tiene, vamos a ponerlo así, dos bases o dos tipos de campos vectoriales que se pueden traer ahorita, como cuáles, vamos a ver. Este, si tenemos a nuestro planeta, pues parece más papa que planeta, ¿sí? Algo que podemos ver es, como lo habíamos visto en este programita que les puse de Windy, esa aplicación en línea, ¿sí? Que esboza los, los movimientos de las corrientes de aire, ¿sí? Y del clima, sí, algo así. Sí, sí recordarán, ¿no? Más o menos. Este, y podemos ver ahí que sobre toda la superficie de la Tierra, nada más a la vista, así como se puede observar, el movimiento del aire genera un flujo, ¿sí? Que podemos interpretar como un campo vectorial. ¿Sí? Un campo vectorial que se mueve en corrientes. Y hay otro campo vectorial que podemos asociar también a la Tierra, que es la gravedad. ¿Sí? La gravedad, pues lógicamente atrae, ¿no? Estos movimientos de rotación, pues lógicamente se van a ver en función de vectores que se mueven en concordancia con estas líneas, ¿sí? O trayectorias que van generando las corrientes. Esos vectores pues están asociados a estas corrientes de aire, ¿no? Pero la gravedad pues lógicamente es una cosa que hace algo así. Entonces,
la misma Tierra es un ejemplo de este tipo de campos vectoriales, ¿sí? En este caso podemos ver que es un campo vectorial, el de la gravedad. ¿De qué tipo? Es divergente, ¿sí? Y podemos hablar así de forma muy laxa con respecto a los campos vectoriales de las corrientes de aire como rotaciones, o sea, campos vectoriales que están rotando, ¿no? Que están en un flujo. Entonces, estas dos variantes de alguna manera nos dan en el contexto general lo que podemos así a grosso modo y de forma muy laxa exponer aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto que esto tiene? Pues si nosotros nos fijamos en en una superficie, veámosla así, va a variar el objeto, porque por ejemplo podemos tener una hoja de papel que va cayendo. Entonces, la hoja de papel sufre los efectos de dos campos vectoriales diferentes, ¿sí? El aire y la gravedad. La gravedad atrae al piso, al papel, y el aire forma la resistencia que de alguna manera no permite que caiga de forma directa el, el papel directamente, ¿sí? Por eso cuando se hacen los experimentos en donde se ponen en ay, ¿cómo se llama? En campanas de vacío y se dejan caer dos objetos, pues literalmente caen en el mismo tiempo, porque no hay fricción. O sea, no hay nada que detenga, ¿no? A estos campos. Entonces, perdón, a estos objetos. Entonces, el papel, de alguna manera, tiene un flujo, ¿sí? Cuando va cayendo, pues lógicamente la corriente de aire lo que hace de alguna manera es mover al papel, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo. Ustedes podrán observar si es muy fuerte la corriente, pues lo elevará o lo empujará hacia un lado, ¿sí? O dependiendo también de cómo corre el flujo de aire a través del papel, se puede dar la vuelta y bajar más rápido al piso, ¿no? O sea, dependiendo aquí de las corrientes de aire. Entonces, esto que les estoy mencionando, de alguna manera también tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos, por ejemplo, calcular una integral de línea, ¿sí? Sobre la superficie, bueno, no sobre la superficie, sobre la trayectoria que bordea a toda esta superficie, ¿sí? Ya de entrada les estoy proponiendo aquí algo directamente que tenemos que observar. Estamos trabajando con una superficie que no es cerrada, de momento, ¿sí? Que sí podemos trabajar con una superficie cerrada y podemos calcular lo mismo, calcular una trayectoria, ¿no? Pero ahorita concentrémonos en esta parte. Si nosotros estamos observando la trayectoria y vemos que la trayectoria se mueve en este sentido, que es en contra de las agujas del reloj, y nosotros queremos calcular una integral de línea en este contexto, ¿sí? Pues tendríamos que calcular las integrales de línea de ¿cuántas trayectorias? De una, dos, tres y cuatro. Ahora, ¿qué efectos podría tener aquí el calcular la integral de línea? ¿Cómo, cómo enfocarlo? Porque pues lógicamente si nosotros ya, como sabemos, para calcular una integral de línea sobre una curva cerrada, tenemos un campo vectorial sobre
el diferencial de trayectoria. ¿Sí? Entonces, de alguna forma sabemos que esto, porque en este caso tendríamos 4, sería la integral de C1, ¿sí? Más la integral de C2, más la integral de C3, más la integral de C4. Entonces tenemos 4 integrales. Si nosotros tomamos en si nosotros tomamos esta como C1, C2, C3 y C4, parece no haber tantas complicaciones, ¿sí? Pero si nos enfocamos en el campo vectorial, ¿cómo afecta el campo vectorial a la superficie? Pues es algo que de alguna manera aquí no hemos esbozado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el campo vectorial haga algo así. Así de simple nada más. Lo voy a poner así. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? El flujo, ¿sí? Si lo vemos en correspondencia con respecto a C1, ¿sí? A la trayectoria C1, que es esta de aquí, y nosotros trazamos un vector perpendicular o un vector tangente sobre la trayectoria, lo que vamos a ver es que estos vectores de flujo son perpendiculares a, a la trayectoria, a estos vectores a estos vectores tangentes. Entonces, qué nos va a generar esto? Nos va a generar un valor de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral de línea en C1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Por otro lado, va a pasar lo mismo con C3. Porque independientemente de cómo, cómo estén dados los vectores, en este caso, en cuanto al signo, son perpendiculares. ¿Sí? Los vectores, lo estoy tomando así de momento, los vectores de flujo, que son estos que acabamos de dibujar, ¿sí? Y que se mueven en este sentido, me van a dar en la integral en C3 otro valor igual a 0. ¿Sí? Y por otro lado, ya sobre C2, dado que el flujo es paralelo a la trayectoria o a la orientación de la trayectoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores corren en este sentido justo como corre la trayectoria. Entonces, en ese sentido, la integral de C2 va a ser distinta de 0. Y lo mismo va a ocurrir para la integral en C4. ¿Sí? Va a ser distinta de 0. Y podemos plantear otro ejemplo. Supongamos que tenemos la misma superficie, pero ahora el campo vectorial cambia. Y resulta que tenemos algo así. Esto que estamos viendo que es una simulación de rotación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de rotación, de alguna manera, lo que me permite observar es que si yo integro con respecto a C1, aquí la integral va a ser distinta de 0. Y lo mismo va a ocurrir para C2. Y lo mismo va a ocurrir para C3. Van a ser distintas de 0. Y lo mismo para C4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estamos observando es que
los vectores que corren en este sentido con respecto, si estamos viendo la orientación de la trayectoria en, en esta dirección, ¿sí? Pues corren paralelos, ¿sí? En todos los casos. En todos los casos, aquí sobre la trayectoria, estos vectores corren paralelos a la orientación de de la trayectoria C1. Aquí corren paralelos a la orientación de la trayectoria C2, lo mismo para C3 y para C4. Sí, y bueno, en este contexto, pues lógicamente podemos inferir que podemos calcular las integrales sin ningún problema y la integral va a ser distinta de cero. Pero si nosotros tenemos una, una trayectoria, ¿sí? O un campo vectorial donde tenemos una divergencia, ¿esto qué quiere decir? Lo voy a poner más sencillo para ya no aburrirlos con esto. ¿Sí? Tenemos este asunto y el campo vectorial lo único que hace es esto. Sobre cualquier punto en el que yo me pare sobre la trayectoria, ¿sí? El campo vectorial lo que hace es salir, o sea, moverse hacia afuera. No se mueve alrededor de la trayectoria, se mueve hacia afuera de la trayectoria, de forma perpendicular, ¿sí? La trayectoria tiene su orientación, ¿sí? En este caso, pues lógicamente la integral de línea va a ser cero. Sí, porque en todos los casos, pues los vectores son perpendiculares y pues lógicamente eso lo que me va a generar es que todas las integrales van a ser cero. Entonces, pues la integral de línea con respecto a la curva cerrada, pues va a ser cero. En fin, esto nada más es para enfocarnos ahorita de momento sobre las integrales de línea, ¿sí? A partir de aquí, pues si nos fijamos, ¿sí? En este caso tenemos un campo vectorial divergente. En este caso tenemos un campo vectorial que me marca una rotación. Y en este caso tenemos un campo vectorial que si bien no es como este, ¿sí? De alguna forma también me da valores distintos de cero, porque hay rotación también. Se puede ver más específicamente, pero a grandes rasgos tenemos rotación también, ¿sí? Ahora, en este contexto es donde nosotros planteamos la posibilidad de calcular una integral de línea con respecto a quién. Con respecto a ver cómo el campo vectorial afecta a la superficie, ¿sí? Y ya sabemos calcular integrales de superficie. ¿Qué campo vectorial me puede servir? Pues el campo vectorial precisamente que me está marcando una rotación en este caso. ¿Sí? Para todos los puntos en el espacio, en la superficie, yo por supuesto que tengo un campo vectorial ahí específico. Y si este campo vectorial se manifiesta a través de una rotación, es por eso que se plantea la posibilidad de calcular la integral de superficie en función del rotacional, que es lo que propone Stock, y que al final, pues, si nosotros calculamos la integral de línea, ¿sí? Y luego calculamos también la integral de superficie, vamos a ver que tenemos los mismos resultados. Y eso lo veremos en ejemplos el día de mañana con más seguridad. Y a partir de ahí veremos las diferentes cuestiones que se dan en función de lo que es el, el cálculo, ¿no? Pero ahorita vamos a más todavía. Déjenme subir esto un poco para
adentrarnos todavía más en este concepto, ¿no? Porque es un concepto el que les estoy explicando. Todavía no vamos a abordar la demostración, pero es importante que entiendan ahorita ya el contexto. El contexto es, bueno, calcular una integral de línea. Ya introdujimos lo que son los campos vectoriales. Pero los campos vectoriales también de alguna manera juegan un papel importante en la forma en la cual se mueven con respecto a, en este caso, a la superficie. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos nuestra superficie otra vez, aquí lo voy a dibujar un poco más grande, y tenemos que la superficie tiene un campo vectorial que hace algo así, no es por darles un ejemplo, ¿no? O sea, tiene un movimiento de rotación. Entonces yo me puedo parar en un punto, ¿sí? Dentro de la superficie y lógicamente tengo que ver que este movimiento de rotación sigue una posible orientación que yo le puedo dar a la frontera, en este caso a la trayectoria que recorre a la superficie. ¿Sí? En función de esto, podemos darle una orientación también a la superficie. Sabemos que la trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria que bordea a la superficie tiene una orientación y es contraria a las manecillas del reloj. Así como lo estamos mostrando de momento. Imaginen que con la regla de la mano derecha, ¿sí? Aquí es donde se aplica. O imagínense esto, que ustedes van a darle like, ¿sí? A este video, ¿sí? Y la cuestión de aquí es en el sentido en el que se cierran los dedos de la mano derecha. Se van a cerrar en este sentido, donde el dedo gordo apunta hacia arriba, ¿sí? En este caso, pues lógicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un giro, una rotación en este sentido, que es muy semejante. Entonces, el vector que tenemos aquí, déjenme ponerlo con otro color. Este vector que tenemos aquí lo podemos plantear como un vector normal a la superficie, ¿sí? En sentido positivo. ¿Esto qué quiere decir? Este vector normal con sentido positivo, ya sabemos que la orientación de las superficies va a estar en función de un vector normal que apunta hacia afuera de la superficie, ¿sí? En este caso, viéndolo desde esta perspectiva, podemos pensar que hacia afuera es la forma en la cual estamos dibujando ahorita el vector normal azul sobre la superficie S, y de alguna manera también la orientación que tiene la trayectoria C está en función en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esto es muy importante y lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a esbozar posteriormente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos tipos de orientación. ¿Sí? El de los dedos, aquí si observamos la regla de la mano derecha, los dedos me dan un giro que está en función de la trayectoria. ¿Sí? Esta es la orientación que toma la trayectoria, que es la orientación positiva en contra de las manecillas del reloj. Y el dedo, ¿sí? Pulgar, me señala como vector normal, que este me da la orientación, ¿sí? De
la superficie. Entonces, la trayectoria tiene una orientación y la superficie tiene otra orientación. Esto ya lo habíamos discutido anteriormente, pero se los estoy recordando ahorita para que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a usar. De hecho, lo vamos a usar y es importantísimo cuando nosotros esbozamos un ejemplo. Si no tenemos en cuenta la orientación, cuando nosotros hagamos la parametrización tanto de la trayectoria como de la superficie, podemos cometer errores. Ya lo veremos con más detalle, ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo darnos cuenta de la trayectoria tiene su orientación y la superficie tiene su orientación y está en función de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y por ahí aprovechen para darle like a este video. ¿Sí? Bueno, ahorita se lo digo para los compañeros que vean el video posteriormente. De alguna manera se está planteando entonces aquí la cuestión de la rotación, ¿sí? O de la integral sobre una superficie en un movimiento de rotación. Entonces, es aquí donde surge la pregunta. Si tenemos una integral de superficie y tenemos como campo vectorial f al rotacional de f producto n, ¿sí? Ya veremos quién es n, con respecto al diferencial de superficie, pues la duda que le puede surgir en este caso a Stock, que por ahí hay una historia, ¿sí? Sobre el desarrollo del teorema, pero que no es de nuestra incumbencia de momento, es la equivalencia entre esta integral doble o esta integral de superficie y la integral de línea. Entonces, en este contexto es donde tenemos todas las variantes ya puestas, ¿sí? Porque todo nace de querer calcular una integral de línea sobre una curva que bordea una superficie, ¿sí? Y pues a partir de ahí se plantea la posibilidad de calcular una integral de superficie en función del campo vectorial que está afectando a la superficie misma, ¿sí? Y es bajo estas condiciones donde tenemos orientaciones positivas, pero también podría darse que tenemos orientaciones negativas, ¿sí? Porque en este caso, la orientación negativa, pues lógicamente nos va a mover. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la orientación negativa, ¿cómo se va a observar? Vamos a tener un vector. La orientación negativa de la superficie es hacia afuera, o bueno, más bien hacia adentro, o hacia abajo de la superficie, por debajo de la superficie en este caso. Y la rotación o la orientación de la trayectoria que bordea a la superficie, ¿sí? Que es la frontera de la superficie, ¿en qué sentido se va a dar? Se tiene que dar en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, porque entonces lo que estamos haciendo es mover hacia abajo, ¿sí? El sentido, entonces la orientación es inversa. Perdón. Ustedes pueden observar algo muy sencillo. ¿Hacia dónde se abren las taparroscas de las botellas de refrescos o de agua? ¿En qué sentido se abren? Si lo recuerdan, si nosotros tenemos nuestra botella, ¿sí? Y por aquí está el taparroscas.
se abre en este sentido. Ustedes giran y se abre en este sentido. ¿Y para dónde sale la taparrosca? Para arriba. ¿Sí? Cualquier tapa que ustedes intenten abrir, ya sea de un refresco o ya sea de un frasco de mayonesa o qué sé yo, de un frasco de catsup o un frasco de, qué sé yo, ¿no? Cualquier frasco que tenga la posibilidad de abrirse con un giro, lo va a hacer en este sentido. ¿Sí? Y cómo entra, pues cuando ustedes insertan la tapa para cerrar el envase, ¿sí? Lo hacen en este sentido y va hacia abajo. O sea, la tapa rosca va hacia abajo o la tapa va hacia abajo. ¿Sí? Precisamente para hacer presión sobre sobre la boca de la botella para que se cierre, ¿sí? Y no se salga lo que está dentro. Entonces, en este sentido, se aplica exactamente lo mismo, si se dan cuenta. ¿Sí? Parece de chiste, ¿no? Parece una cosa boba que una tapa me sirva de ejemplo, ¿sí? Pero aquí se está aplicando precisamente el principio del teorema de Stock, sin que nos demos cuenta. Todo el tiempo, cuando ustedes abren una botella o abren un frasco de lo que sea, están aplicando, sin darse cuenta, los principios del teorema de Stock, ¿sí? Así de fácil, ustedes pueden llegar y decirle a su mamá, ay, estás aplicando los principios del teorema de Stock, mamá. O a su papá, o a algún pariente que tengan, ¿no? Se les va a quedar viendo raro y a lo mejor les dice que están locos, ¿no? Pero lógicamente ustedes saben de qué están hablando. Nada más por jugarles una broma, por supuesto. De aquí el principio fundamental del teorema de Stock, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la demostración. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto que les acabo de explicar? Los conceptos, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar. Vamos a una página nueva, ¿sí? Vamos a demostrar el teorema de Stock. Ya de entrada les digo que el teorema de Stock es eh, un tanto largo la demostración, ¿sí? Entonces, mientras voy a escribir el teorema, pueden aprovechar para hacer una pausa y relajar un poco, ¿no? 5 minutos en lo que escribo y regresamos en un momento, ya con el teorema. Bueno, jóvenes, aquí tenemos ya a nuestro teorema de Stock, ¿sí? Entonces, una vez que hemos dado una introducción sobre lo que es el concepto del teorema de Stock, pues ya el enunciado nos engloba todo lo que discutimos al principio. Lo que toca en este momento entonces es hacer la demostración. ¿Cómo podemos proceder con la demostración? ¿Alguna idea tienen ustedes? Tenemos una superficie orientada, ¿sí? Vamos a tomar la positiva de momento, ¿sí? Y es una superficie suave por partes, ¿sí? Porque puede ser una superficie como un dodecaedro, una superficie que sea un cubo. eh, y ustedes dirán, bueno, estas son superficies cerradas, claro, ¿sí? Pero si se dan cuenta, cada cara es independiente, no es que sea independiente de la superficie en total, sino que es independiente de las otras superficies, que en conjunto forman una superficie como tal, ¿sí? Entonces, a esas superficies se les puede aplicar a cada una independientemente el teorema de Stock, ¿sí? Si queremos calcular, por supuesto, la integral de línea sobre el borde,
por supuesto, de esa cara, ¿no? De una de esas caras, ya sea del cubo o de un dodecaedro. Entonces, esto nada más es por ponerles un ejemplo. Vamos a tener una superficie, tenemos también un campo vectorial que afecta a la superficie, por supuesto, ¿sí? Y en este caso se pide, bueno, pues que solo en estos casos podría tener efecto que el campo vectorial rote, ¿sí? Alrededor de la curva S. En este caso se pide en el sentido contrario a las manecillas de reloj, ya con eso estamos dando la orientación positiva de la superficie S. Esto en función de la regla de la mano derecha, por supuesto. ¿Sí? Y tenemos nuestro vector unitario n. ¿Sí recuerdan quién era el vector unitario? Esto lo vimos cuando trabajamos esta parte de las integrales de superficie. Nuestro vector n, perdón, moví aquí. Lo voy a poner ahorita de momento, voy a poner con amarillo, ¿sí? N, ¿sí? Es igual a T de U cruz T de B entre la norma de T de U cruz T de B. Y recordando que quién es T de U y quién es T de B. T de U es el vector tangente, ¿sí? Sobre una trayectoria en términos de U. Y la T de B es nuestro vector tangente a una superficie con respecto a una trayectoria B, ¿sí? Si recordarán esto, de alguna manera, el producto vectorial lo que me da es la norma, ¿sí? ¿Sí? Este vector que está formado por dos vectores me da la norma de un vector, o bueno, es un vector perpendicular al plano que generan TDU y TDB. Entonces, esto entre la norma del mismo vector, lo que nos da pues es el vector unitario que va a ser n. Entonces, en otro contexto también vamos a ver, ¿sí?, que la integral de línea también va a ser equivalente a la integral de superficie, ¿sí? S igual por esto, ¿sí? Producto punto T de U cruz T de B, ¿sí? Por el diferencial de área. Y aquí sobre el conjunto de... Pero esto ya es haciendo la parametrización, por supuesto, ¿sí? En este contexto, pues lógicamente n es para omitir de momento la parametrización, pero va implícita. Bueno, ya con todo esto, vamos a proceder con la demostración. ¿Alguna sugerencia, jóvenes, con la demostración? Espero que me dé tiempo. Tenemos una hora. Bueno, una manera de demostrar una equivalencia, en este caso quien se lleva toda la atención es la equivalencia formada por la integral de línea, ¿sí?, de f por el diferencial. Déjenme hacerlo más pequeño para que no haya tanto. La integral de línea, ¿sí?, de f con respecto al diferencial de trayectoria igual a la integral de superficie por el rotacional de f.n por el diferencial de superficie. ¿Esto qué les dice, jóvenes?
Bueno, lo que me está indicando es que yo puedo desarrollar esta integral y puedo desarrollar esta integral hasta cierto punto, por supuesto. Entonces, esa va a ser la estrategia para demostrar este teorema. Vamos a desarrollar las las dos integrales y en algún punto vamos a encontrar valores que son equivalentes o en teoría tienen que ser equivalentes. Bien, vamos a empezar con la integral doble, ¿sí? Es decir, vamos a empezar con la integral de superficie S por el rotacional de F por N por el diferencial de superficie y esto a quién es equivalente. Antes de poner equivalencias, por supuesto, tenemos que irnos a la parametrización, ¿sí? Tenemos que dar una parametrización para este asunto. Entonces, vamos a tomar a phi, ¿sí? Recordarán que para estos efectos dábamos una función phi, en este caso de xy, igual a xy más yj más f de xy, ¿sí? Por k. Este es el vector, ¿sí? O la función vectorial de R2 en R3 que me va a servir para parametrizar precisamente esta superficie. Bueno, la idea de esta superficie. A partir de aquí, lo que vamos a calcular es t de x, ¿sí? Y ya sabemos que será 1 por i más 0 por j más f, o más bien la parcial de f con respecto de x por k. Y por otro lado, vamos a dar t de y equivalente a 0 por i más 1 por j más la parcial de f con respecto de y por k. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, pues ya sabemos que el producto vectorial de t de x, t de y, ¿quién es? Pues lógicamente hay que calcular el determinante, bueno, no el determinante, sino la matriz que nos va a dar un vector y que al final nos va a arrojar este resultado, que será menos la parcial de f con respecto de x, ¿sí? Por i menos la parcial de f con respecto de y por j más 1. Y de aquí sale nuestro vector n, ¿sí? N, que es equivalente a t de x cruz t de y entre la norma de t de x cruz t de y. Esto sería equivalente a menos, lo voy a poner así, la parcial de f con respecto de x, la parcial, menos la parcial de f con respecto de y, 1 entre la raíz cuadrada de la parcial de f con respecto de x todo al cuadrado más la parcial de f con respecto de y al cuadrado más 1. Y lógicamente, teniendo en cuenta todo esto, podemos calcular que el diferencial de superficie, lo voy a poner por acá,
el diferencial de superficie sería equivalente, sí, pues lo podemos ver así, a la norma de T de U, perdón, T de U, T de X cruz T de Y, ¿sí? Por el diferencial de área. Entonces, cuando nosotros multiplicamos N por el diferencial de superficie, ¿sí? Haciendo uso de las propiedades de los valores dados para un escalar, que en este caso debemos tener en mente que este es un escalar, ¿sí? Dado en estas condiciones, entonces n por el diferencial de superficie va a ser equivalente a t de x cruz t de y, ¿sí? Por el diferencial de área. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este se va a cancelar con este. Entonces me queda lo de arriba, exclusivamente. ¿Sí? En ese sentido, pues me queda esto de aquí, que sería un vector. En este contexto, ¿sí? Nosotros estamos parametrizando sobre una región D que va a tener a los puntos X y Y, ¿sí? Dentro. Entonces, la integral que vamos a esbozar ahora es una integral sobre una región D, es una integral doble, ¿sí? Definida por el rotacional de f por un producto interior con respecto a el producto vectorial de t de x cruz t de y por el diferencial de área. Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Ya de entrada se podrán dar cuenta que no hay mucho bajo el sol, ¿sí? Esta integral, déjenme subir esto. Esta integral, déjenme ponerlo nuevamente, la integral sobre la región D en este caso lo voy a poner así, el rotacional de F, ahora sí, con respecto a phi de XY, multiplicado interiormente por T de X, T de Y, por el diferencial de área. ¿Esto quién es? Recordando quién era el rotacional de F, ¿sí? Esto era equivalente a quién? Pues aquí teníamos I, J, K, la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y y la parcial con respecto de Z. ¿Sí? Tenemos P, Q y R. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda de la siguiente forma. La parcial de R con respecto de Y menos la parcial de Q con respecto de Z por I menos la parcial de R con respecto de X, ¿sí? Menos la parcial de P con respecto de Z por J. Y más la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y por K. Entonces, si se dan cuenta, las dos primeras componentes que con respecto de I y J, ¿sí? Están definidas
con respecto de valores de z. No entran en el caso si nosotros nos enfocamos en el plano, ¿sí? Esto nada más es como pequeño breviario. Si se dan cuenta, esto es lo que obtenemos cuando calculamos el rotacional para el teorema de Stokes, para el teorema de Green. Sí. Lógicamente las parciales con respecto de z son 0, ¿sí? Y r es igual a 0. En ese contexto, pues lógicamente obtenemos ceros aquí, sendos ceros. ¿Sí? De ahí que solo tengamos la tercer componente y de ahí se calcule la integral doble del rotacional en el plano para una integral de línea que corresponde al teorema de Green, ¿sí? Pero estamos en el teorema de Stokes, eso nada más era como repaso. Bien, teniendo esto, ahora lo que podemos observar es qué cosa. Pues que si nosotros queremos calcular la integral, tenemos que hacer este producto. ¿Y quién es este producto? Pues vamos a ver. Tenemos el rotacional de F por T de X cruz T de Y. Esto sería equivalente a la parcial de R con respecto de Y menos la parcial de Q con respecto de Z. Sí, todo multiplicado por menos la parcial de F, o más bien en este caso lo podemos plantear como la parcial de Z. Bueno, sí lo vamos a poner como la parcial de F con respecto de Y menos la parcial de R con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z, ¿sí? Por menos la parcial de F con respecto de Y. Y esto es más la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Y aquí tenemos el primer valor que vamos a esbozar, ¿sí? Y de alguna manera esto hasta aquí vamos a dejarlo. De momento, digo, no hemos terminado ni mucho menos la demostración. Sí, vamos a una tercera parte. Y lo que tenemos aquí es la integral sobre D por la parcial de R con respecto de Y, ¿sí? Menos la parcial de Q con respecto de Z por menos la parcial de F. Acomodando todos estos valores, por ejemplo, si yo quiero quitar este negativo, sacaría el negativo de acá y quedaría de la siguiente forma. Lo voy a esbozar así. Entonces quedaría la parcial de Q con respecto de Z. Lo único que estoy haciendo es un cambio de signo, ¿eh? Sí, pero dentro de lo permitido, porque lógicamente, si se dan cuenta, aquí tengo un signo negativo. Si este lo multiplico acá adentro, se invierten los signos, entonces pues este me da positivo y este me da negativo y podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Que es la parcial de R con respecto de Y. Ahora sí, por la parcial de F con respecto de Y. Y ahora sería este negativo con este negativo, ¿sí? Sería más la parcial de R
con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z por la parcial de F con respecto de Y. Ahora, recordemos que estamos tomando a Z igual a F. Eso es importante porque cuando terminemos vamos a hacer una analogía. Entonces, esto es más la parcial de Q con respecto de X, ¿sí? Menos la parcial de P con respecto de Y. Y todo por el diferencial de área. ¿Sí? Esto ya es la operación. Tal cual, así queda de momento. ¿Sí? Hasta aquí vamos a desarrollar la integral de superficie. Ahora vamos a desarrollar la integral de línea, que es aquí donde nos vamos a tardar un poquito más. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Antes de continuar. ¿No? Bueno, entonces este último resultado es importante. Este de aquí. ¿Sí? Lo vamos a traer al final y vamos a hacer una comparación con lo que obtengamos. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a calcular o vamos a desarrollar la integral de línea. ¿Sí? Entonces, si vamos a desarrollar la integral de línea, vamos a ponerlo en azul. La integral de línea con C de F por el diferencial de gamma, esto sería equivalente a ¿quién? Esto sería equivalente a la integral de C de P con respecto de X más Q con respecto de Y más R con respecto de Z. ¿Sí? Entonces, estos serían mis valores. Y por otro lado, vamos a tener que hacer una parametrización, pero ahora para la curva C. Dimos una parametrización para la superficie, porque estábamos calculando o estábamos desarrollando la integral de superficie. Ahora vamos a desarrollar una integral de línea. Entonces, para desarrollar la integral de línea necesitamos parametrizar la curva alrededor de la superficie S. ¿Sí? En ese contexto, sí, nada más para recordar, tenemos nuestra superficie S. Entonces lo que quiero parametrizar ahora, ya parametricé toda la superficie, o sea, toda la parte de adentro, por decirlo así. Ahora me voy a enfocar en la trayectoria que rodea a la superficie. Bien. La parametrización la vamos a proponer igual con gamma de t, ¿sí? Igual a x de t y más y de ti, j, perdón, más z evaluado en t con respecto a k. Debemos de tener en mente que, como vimos anteriormente, ahora z de t la podemos plantear como una función f de x de t, y de t. No lo vamos a usar de tajo, nada más es para que lo tengan presente, ¿sí? Y el parámetro t está entre a y b. Está en un intervalo cerrado a, b. O puede ser abierto también, o sea, no hay tanto problema. Lo único que sí tenemos que tener en mente es que f es una función definida en D, contenida en R2 a R, ¿sí? Y es de clase C2. ¿Sí? F tiene que ser de clase C2. Vamos a
a plantearlo así. Y ya veremos por qué, ¿sí? Porque vamos a necesitar integrales dobles, aquí, en este caso. Ahora, para desarrollar la integral, ¿sí? Vamos a poner la integral en C, ¿sí? O más bien, la integral ya en AB de P d de X d de T más Q d de Y con respecto de T más R d de Z con respecto de T, y esto lo vamos a plantear con respecto de T. O sea, estamos usando el diferencial para este punto. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el diferencial de Z o la derivada de Z con respecto de T, ¿sí? Está en términos de esto. Entonces, a partir de aquí tenemos la parcial de Z usando la regla de la cadena con respecto de X por el diferencial de X con respecto de T más la parcial de Z con respecto de Y, perdón, con respecto de Y por d de Y con respecto de T. Esto es usando la regla de la cadena. Ahora, vamos a sustituir esto que acabamos de definir dentro de esta integral. Entonces, esto sería la integral de A B, ¿sí? De P d de X d de T Q d de Y d de T más R por la parcial de Z con respecto de X d de X d de T más la parcial de Z con respecto de Y d de Y d de T. Y todo con respecto de T. Desarrollando el integrando, o sea, esta parte de adentro, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Lógicamente tenemos que hacer la distribución de R en esto de aquí y vamos a tomar, ¿cómo se llama? Factores semejantes, y lo que obtendremos será lo siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a juntar esto con esto y esto con esto. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, esto sería equivalente a la integral de A B, ¿sí? De P, ¿sí? Más R por la parcial de Z con respecto de X, ¿sí? Todo por d de X, d de T, utilizando las propiedades del diferencial se cancela el d de T, y esto sería más Q, ¿sí? Más R por la parcial de Z con respecto de Y, ¿sí? Por el diferencial de Y. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí?
Lo que estamos haciendo es una conversión de esta integral a valores con respecto de x y de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque z la estamos tomando como una función de xy. La estoy dejando de momento, ¿sí? Pero yo podría bien poner f de x, y. ¿Sí? La dejo de momento, solo con esa diferencia. Y lo que estamos observando es que estamos reduciendo esto a una integral de línea, ¿sí? En el plano, sobre la proyección en D, si se dan cuenta. ¿Sí? Estamos de alguna manera tomando la trayectoria sobre el conjunto D ahora, ¿sí? Ese conjunto D que tiene los puntos X y Y, este conjunto D de alguna manera ahora está jugando un papel importante aquí porque estamos enfocándonos en esto. Entonces, al ponerlo en el plano o en un contexto de un plano, podemos acudir al teorema de Green. ¿Sí? Esa es la idea de todo esto. Mandar todo con el teorema de Green y hacer lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esta integral sería equivalente, usando el teorema de Green, por supuesto, ¿a quién? A la integral doble sobre el conjunto D, ¿sí? Que sería la parcial de Q, ¿sí? Más R por la parcial de Z con respecto de Y con respecto de X, ¿sí? Menos la parcial de P más R por la parcial de Z con respecto de X, todo con respecto de Y, ¿sí? Por el diferencial de área. El detalle aquí es el desarrollo de las parciales, ¿sí? Porque es aquí donde el asunto se pone talachudo, ¿no? Ni tanto, pero sí enfoca un poco de trabajo, ¿no? Vamos a desarrollar las parciales, ¿sí? Es haciendo uso, por supuesto, del, ay, ¿cómo se llama? De la regla de la cadena. Entonces, déjenme subir esto un poco más porque me voy a enfocar en este resultado. Entonces, la parcial de Q más R con respecto de Z, o más bien la parcial de Z con respecto de Y, todo con respecto de X, ¿a quién es equivalente? Pues para empezar será equivalente a la parcial de Q con respecto de X, ¿sí? Más la parcial de Q con respecto de Z por la parcial de Z con respecto de X. Más R por la parcial doble de Z con respecto de Y respecto de X, ¿sí? Esto lógicamente sale de la regla de la cadena. Hay que ir al, ¿cómo se llama? Al esquema o a la definición de esta parte en la regla de la cadena y de ahí sale todo esto. Entonces, aquí es más la parcial de Z
con respecto de y, ¿sí? Más, a ver, espérenme, ¿qué estoy haciendo? Me quedé en R. Ok, entonces es más, ahora sí, la parcial de R con respecto de y, más la parcial de R con respecto de z por la parcial de z con respecto de la parcial de y. Y todo esto multiplicado por la parcial de z con respecto de y. Aquí es x, perdón. La parcial de z con respecto de y. Entonces, por otro lado, la parcial de p más r por la parcial de z con respecto de y respecto de x es equivalente a la parcial de p, o en este caso serían puros negativos, pero lo vamos a dejar así. Serían la parcial de p con respecto de x más la parcial de p con respecto de z, la parcial de z con respecto de y, más r por la parcial doble de z con respecto de x respecto de y, más la parcial de r con respecto de y, aquí es con respecto de x, ¿sí? Y más la parcial de r con respecto de z por la parcial de z con respecto de x. Por la parcial de... Aquí se me están cuatrapeando los cables, aquí es con respecto de y. Y es la parcial, ahora sí, de z con respecto de x. Listo. Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo, pues lógicamente lleva lo suyo, ¿no? Les estoy poniendo la parte condensada. Hay que hacer toda la talacha. Y si se dan cuenta, podemos asociar de la siguiente forma algunos aspectos. En primer lugar, si observan, este me quedaría negativo, ¿sí? P. Entonces, todos en este caso estaríamos en negativo. ¿Sí? Aquí es negativo, este es negativo, negativo, negativo. Bien. Dada estas circunstancias, si nosotros hacemos la suma, este se cancela con este, para empezar. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si ustedes se fijan, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Entonces esto también se va. Pero lógicamente, este al estar multiplicando también a este y a este, ¿sí? ¿Cómo van a quedar? Bien. La forma en la cual vamos a exponer esto es que la parcial
de Q más R por la parcial de Z con respecto de Y, todo con respecto de X, menos la parcial de P más R por la parcial de Z con respecto de Y, todo con respecto de X, perdón, con respecto, aquí sí es con respecto de Y aquí es con respecto de X. ¿Sí? Déjenme corregir aquí nada más. Aquí es Y. Ya con todo esto, esto sería equivalente observando que tenemos este multiplicado con este, que sería la parcial de R con respecto de X, y la parcial de Z con respecto de Y, la llevaríamos a este contexto. Factorizando la parcial de Z con respecto de Y, que me quedaría la parcial. A ver, déjenme ver. Primero, vamos a hacer primero este de aquí con este de acá y este de acá. Entonces, ya multiplicando este negativo con este, pues me quedaría de la siguiente forma. La parcial de Q con respecto de Z menos la parcial de R respecto de Z, que sería este término de aquí. O sea, estoy poniendo este de aquí y este de aquí primero. Y ahora voy a extraer el parcial de Z con respecto de X. Más, ahora sí, voy a juntar con respecto de Y este y este, que son positivos. Entonces es la parcial de R respecto de Z, ¿sí? Menos, que sería este de aquí, la parcial de... A ver, déjenme ver qué estoy haciendo. Ah, perdón, es la parcial de... Si estoy tomando este y este ahora, sí, es la parcial de R con respecto de X, no con respecto a Z, es con respecto a X. A ver, por este lado, a ver qué hice también. A ver, aquí me equivoqué, jóvenes. A ver, esta es la parcial de Q con respecto a esta. ¿Sí? Para sacar este valor de aquí. O sea, porque recuerden, esto de aquí se multiplica con este de acá. Entonces, aquí yo puse Z. Disculpen ustedes, ¿sí? Aquí me equivoqué. Aquí es, en vez de Z es X. ¿Sí? Y ahora sí, esta sería la parcial de R con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z. Por la parcial de Z con respecto de Y. Ahora sí. Y esto es ¿más quién? Ahí sí. Más, ¿qué me falta?
me falta poner precisamente este de aquí y este de acá. Entonces es más la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Bien. ¿Y esto en función de qué? ¿Sí? Pues si recordamos, déjenme subir un poco, era con respecto a esta integral. ¿Sí? ¿Que de dónde sale? Bueno, pues sale de la integral de línea, esta de aquí. Perdón, esta de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, la integral de línea la puedo expresar con todos estos cambios de la siguiente forma. Voy a poner esto en contexto, entonces es la integral. Déjenme bajar un poco más. Es la integral de línea de C de F multiplicado por interiormente por el diferencial de trayectoria. Esto es equivalente a la integral doble, ¿sí? En D, ¿sí? Por todo esto. Que sería, pues poniéndolo así, la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de R con respecto de X, de Z, perdón, multiplicado por la parcial de Z con respecto de X más la parcial de R con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z por la parcial de Z con respecto de Y más la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Y todo por el diferencial de área. Y hasta aquí pararía el desarrollo, ¿sí? Ahora, recordando el resultado de la integral de superficie, vamos por él. Bueno, vamos a tener que hacerlo así rústicamente. Observemos en particular esto de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí, esta primera entrada, que es la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de R con respecto de Z por la parcial de Z con respecto de X. Entonces, si nos vamos para arriba, en la primera entrada, aquí tenemos exactamente eso. A ver, vamos a ver. Si es... no. Me da otro valor. A ver, vamos a ver qué pasó. Es la parcial de Z con respecto de X. Entonces cometí algún detalle por ahí. Vamos a ver. A ver, si es la parcial de Z. Aquí me equivoqué en todo. A ver, vamos a ver. Viendo esto, ¿sí? La parcial de Z con respecto de X quedaría así. Entonces sería la parcial de Z. Y por otro lado, la parcial de Y, esta de aquí, la parcial de Y, de R con respecto de Y. Parcial de R con respecto de Y. Y la parcial de Z con respecto de X. Entonces ahí sí se cumple ya. Por otro lado, ahora vamos a revisar la parcial de
de R con respecto de X, esta de aquí, es esta, más menos la parcial de P con respecto de Z, que sería este de aquí, por la parcial de Z con respecto de Z, que va con respecto de Y, que va con esta. Entonces, factorizando, tiene que dar exactamente lo mismo, que sería arriba, esto de aquí, que es la parcial de R con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z por la parcial de Z con respecto de Y. ¿Sí? Que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora ustedes podrán decir, bueno, es que me das F. Sí, pero recuerden que F lo estamos definiendo como todo en función de XY, que es una función de XY igual a Z. Entonces, sustituyendo a F por Z o a Z por F, nos da el resultado, ¿sí? Y pues lógicamente ya el último valor pues es este. Y con eso pues ya quedaría demostrado el teorema de Stock. En este contexto, por supuesto. ¿Sí? Se dan cuenta, es complicado, ¿sí? El teorema de Stock, más cuando desarrollamos las parciales, ¿sí? Porque hay que irse al a la definición de la regla de la cadena y pues lógicamente hay que calcularlo todo en términos de matrices. Bueno, eso ya es otro rollo. Y en este contexto, pues ya quedaría así ya demostrado, disculpando a ustedes los pequeños errores que cometí al final, sí, pero bueno, pues ahí está. ¿Alguna duda, jóvenes? Esto, pues bueno, es en cuanto al desarrollo técnico, ¿no? Del teorema de Stock. Ya la parte, lo que me interesaba era que entendieran más que nada el concepto, ¿sí? De lo que engloba el teorema de Stock. Y eso para mí es lo más importante. La demostración, pues es algo, es un trámite porque pues lo tenemos que hacer para lo que viene, ¿no? Mañana veremos dos ejemplos, ¿sí? Que van a requerir la verificación del teorema de Stock. Ya les explicaré con más detalle a qué se refiere esto de la verificación. Tal vez alguno de ustedes ya tenga nociones, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con detalle y son dos ejemplos que tal vez nos lleven las 2 horas, ¿sí? Bueno, con esto termino la sesión de hoy, jóvenes. Espero que haya quedado claro el concepto y sin más, nos vemos mañana en nuestra sesión de los jueves y que tengan excelente tarde. Hasta pronto.